Los bancos BBVA y Santander recortan operaciones y congelan los créditos en Argentina debido a las bajas perspectivas de crecimiento. Las filiales argentinas de BBVA y Santander frenaron de manera drástica el crédito y recortaron operaciones en el país en un escenario de incertidumbre política, presión cambiaria y tasas de interés en torno al 60%. Según BBVA, la producción de préstamos cayó 9% en Argentina entre julio y septiembre y el crecimiento del tercer trimestre fue muy inferior al del periodo anterior. Mientras tanto, en el Banco Santander, el financiamiento quedó prácticamente restringido a empresas exportadoras y del sector energético. El salto de las tasas hasta el orden del 70% disparó el costo del riesgo, 4,91% para BBVA y 7% para Santander, encareciendo el crédito y obligando a endurecer las condiciones para las empresas y los clientes minoristas. BBVA admitió que, y cito textual, las perspectivas de crecimiento económico se deterioraron en el tercer trimestre por la inestabilidad política, las presiones cambiarias y el alto costo del dinero. Mientras tanto, Santander calificó la situación de la República Argentina como complicada y reconoció mayores dificultades de los clientes para pagar los préstamos. Héctor Grisi, consejero delegado de Santander, dijo que con tipos de interés reales en estos niveles es imposible ganar dinero. Entre enero y septiembre, Santander perdió 348 millones de euros en la República Argentina, mientras BBVA redujo sus ganancias un 25% en el trimestre. Está una amiga de la casa, nuestra economista estrella, Natalia Motil. ¿Cómo le va, Natalia? Pero muy buenas tardes, Eduardo. Gracias por la invitación. Para mí es un placer. Cuando dos gigantes como BBVA y Santander dicen que con tasas reales cercanas al 70%, abro comillas porque es lo que dijeron los bancos, es imposible ganar dinero y congelan el crédito. ¿Qué nos están diciendo? Traducime esto al llano para la gente que está del otro lado. Bueno, efectivamente, cuando tantos grandes bancos te dicen, bueno, mira, vamos a cortar el crédito, congelarlo, encrudecer las condiciones o recortar las operaciones en un determinado país, te están diciendo básicamente que, bueno, la Argentina, las perspectivas de crecimiento económicos son muy bajas o cuasi, digamos, nulas, y el riesgo macroeconómico es demasiado alto como para que estos negocios efectivamente sean rentables. Entonces, ¿qué significa, digamos, esto que estamos viendo los informes, ¿no? Bueno, estos bancos están leyendo el panorama para los próximos meses para nuestro país, están viendo que los balances de las empresas son demasiado débiles, que el riesgo macroeconómico es muy alto y lo que dicen, mira, no les voy a estar dando esta plata porque, bueno, muy probablemente si la Argentina no crece, la morosidad va a ser más alta. Entonces, bueno, yo me protejo. De hecho, en el informe lo que mencionan justamente es que a los únicos sectores que les van a seguir prestando plata son los sectores que ellos consideran que sí van a tener un crecimiento, que de hecho están apostando el gobierno, que son lo que es la minería, la energía, todo lo que tenga que ver con el sector agroexportador, etcétera. Pero después el resto, estamos hablando de los que más generan puestos de trabajo en nuestro país, ya les se van a estar cortando el chorro de plata. Y ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque no les prestan, porque no hay perspectivas de crecimiento económico para futuro. Si no les prestan, desafortunadamente, también los meten en ese círculo vicioso, porque sin crédito difícilmente estas empresas puedan llegar a sostenerse y desafortunadamente como que te profundizan en ese aspecto recesivo. Ahora, digamos, el EMAE salió hace nada, que fue controversial, obviamente, pero te marca que 3 de los sectores que generan más del 50% de empleo en nuestro país, que estamos hablando de la construcción, de la industria manufacturera, del comercio, están o en recesión o prácticamente estancados. Entonces, y el panorama hacia adelante es bastante encrudecido. Esa es la realidad. Como que lo que están diciendo los bancos y lo que dice, por ejemplo, el ministro Caputo son como dos países diferentes, ¿no?
Digo, el discurso de Caputo por un lado y lo que están diciendo estos bancos. ¿Qué tenés por opinar respecto a eso, no? Sí, a ver, Caputo ha dicho que la Argentina puede llegar a crecer el próximo año en alrededor de un 5%. A ver, en el mejor de los escenarios nosotros podíamos llegar a tener un crecimiento el próximo año por minería, por agro, todo en las mejores condiciones de entre el 2 y el 3%. Pero estos sectores no traccionan, o sea, no vamos a ver una mejora, por ejemplo, que eso es lo que nos importa al argentino de llano, en nuestro bienestar, en nuestros salarios. ¿Por qué? Porque para que a vos te mejore el salario es necesario que haya más puestos de trabajo. Y la realidad es que en el último año hubo una caída de los puestos de trabajo, estamos hablando de casi bastante, digamos, ¿no? Y empleos además formales. Entonces, esta situación no se va a revertir hacia adelante porque seguimos en un contexto macroeconómico en el cual tenés tasas de interés altas, no hay créditos para estas empresas y desafortunadamente no tenés un panorama más previsible. De hecho, otra cuestión que tanto nos importa, digamos, con respecto a lo que son los empleos formales. Hoy los empleos formales son el resultado de la política macroeconómica que están llevando adelante. Y ahí hay tres factores que están siendo afectados. Por un lado, lo que es la caída del consumo. Por el otro lado, lo que son los costos, que son estructurales, que son altos. Estoy hablando de un sistema impositivo que es bastante corrosivo para lo que es el sector privado, además de las regulaciones laborales, y además un tipo de cambio bastante más bajo, y por otro lado, una demanda interna que todavía no reactiva. Entonces, ¿qué es lo que se está generando? Destrucción de estos puestos de trabajo. Y hay otra cuestión también. El empleo hoy se está sosteniendo básicamente porque vos tenés que está creciendo el empleo, por ejemplo, de plataformas. El empleo de plataformas quiere decir el Rappi, Pedido Ya, OnlyFans, digo, están teniendo y representan el 8% del empleo total en nuestro país. O sea, para un país normal, 8% es un montón. Sí. Quiero hacer una pequeña... Vos recién dijiste Rappi, Uber, OnlyFans, digo, lo cual parece un chiste, pero no es un chiste un carajo, por ejemplo, decir OnlyFans. Mueve millones en el país, millones y millones. Ok, eso nomás quería decir. Seguí. No, tenés razón y, a ver, me cuesta decirlo, pero tengo algunas alumnas en algunas universidades, que son, ya hablamos de gente profesional, que decide abrirse una cuenta de OnlyFans porque no están encontrando empleo en nuestro país. A ver, y estos son datos de investigaciones. El primer empleo que uno puede llegar a tener no es en una gran empresa, es en una pequeña y mediana empresa, en la industria manufacturera, etcétera. Lamentablemente se están cerrando, ya no están en condiciones tampoco para contratar gente. Entonces, los jóvenes no están pudiendo acceder a su primer empleo. Más todo, ¿no?, lo que genera la automatización, la inteligencia artificial, etcétera. Está generando una caída de lo que es el empleo joven y la están padeciendo bastante. Y de hecho, hoy se está sosteniendo el empleo formal en nuestro país por una precarización. Salieron a festejar, y yo hoy lo puse en Twitter, todos los mileístas que se había cerrado Whirlpool, ¿no? Cada vez que se cierra una empresa, sí, eso es genial, porque estamos hablando de mercado de eficiencia. A ver, el empleado que no va a trabajar en Whirlpool va a trabajar en Rappi. Yo quiero una economía en la cual trabajen en una aplicación, ¿no?, en Uber, en Rappi. Yo quiero una persona que sea productiva, porque es más productiva trabajando en una industria manufacturera. Eso es lo que va a generar crecimiento económico, desarrollo económico, que hoy desafortunadamente estamos yendo para atrás, pero por las mismas políticas del gobierno. Tener un tipo de cambio, hoy estaba hablando con alguien del sector de la industria, tener un tipo de cambio tan bajo que te incrementa tanto lo que son los costos, más una macro que todavía no es previsible hacia adelante, una política monetaria muy restrictiva, con tasas de interés también bastante más altas, bueno, impide que uno pueda desarrollarse con solvencia en el mercado argentino. Y vuelvo a repetir, Natalia, no es algo en 2026 que eso se cambie. Sí.
Vos sabés que no me quiero ir de tema, pero siempre es muy interesante hablar con vos porque tenés la facilidad de explicar lo difícil en materia económica, bajarlo al llano para que la gente lo entienda. Y por eso después el otro día de la entrevista que hicimos, los audios así lo demostraron, porque la gente agradeció la charla con vos. Yo a veces veo comentarios, no importa de dónde es la militancia, muchos son del gobierno, pero no interesa. Digo, hay gente que lo piensa más allá de qué partido militan o no. Con el cierre de Whirlpool, de la Essen, ahora de Tres Arroyos, etcétera, que uno va contando y todas las semanas, o sea, por día va cerrando una pyme, una empresa grande o achican. Y muchos dicen, y bueno, loco, que se dediquen a otra cosa. Eso no puede ser un debate. ¿Por qué? Porque decir, si no es rentable, dedícate a otra cosa. A ver, yo estoy a favor que vengan electrodomésticos, etcétera, ropa de afuera. Ahora, el tema es, ¿a los de acá le bajaste impuestos? Porque si vos abrís las importaciones, ¿y acá cómo haces? ¿Entendés? Digo, más allá de los empresarios prebendarios y de todo eso que ya sabemos, digo, ¿qué van a terminar haciendo todas aquellas personas que terminan en la calle, que estaban trabajando 30 años o que eran dueños de pequeñas pymes con 5, 6 o 10 empleados y ahora tienen que manejar un Uber? Porque sucede eso. Entonces, ¿qué vamos a terminar todos? ¿Manejando Ubers o revendiendo cosas de China? Volviendo con el tema, me pregunto, si el costo del riesgo sube, ¿no? Por ejemplo, casi 5% en el BBVA y el 7% en el Banco Santander, ¿no estamos frente a un sistema financiero que se volvió estructuralmente incapaz de cumplir una de las funciones básicas, que es prestar? Sí, efectivamente. De hecho, a ver, uno de los componentes que más traccionó hacia arriba en el indicador de actividad económica, ¿no? que salió en los últimos días, fue intermediación financiera. Intermediación financiera es la timba, es el sector financiero, son todas las operaciones que se realizan en los bancos, fintech, mercado de capitales, etc. ¿Qué es lo que te está indicando? Bueno, que tenés movimiento en lo que es el sector financiero versus que no tenés movimiento en lo que es el sector real. Hoy, lamentablemente, más allá de que es cierto que la estabilización logró que se recomponiera algo, lo que son los créditos, pero el crédito sigue siendo muy escaso, el mercado de capitales en la Argentina no se encuentra desarrollado, no nos podemos comparar con países del resto del mundo, y además de que las tasas de interés siguen siendo altas. ¿Por qué? Vos mencionaste el tema del riesgo, el riesgo macroeconómico. Si vos no sos una economía que crece, ¿cómo vas a generar los recursos, digamos, necesarios para pagar las obligaciones que vos habías contraído previamente? Es casi mega imposible. Si vos decís, che, mira, los sectores que más empleo generan en tu país son los más afectados, son los que vienen prácticamente en una situación recesiva, ¿cómo van a pagar esas obligaciones? No hay forma. Entonces, ¿cuál es el componente? Bueno, encima que no hay crédito, que ya te sube al alza lo que son las tasas de interés, además tenés que sumarle el componente del riesgo. El riesgo que también es algo esencial de la que te determina lo que es la tasa de interés. Entonces, con tasas de interés tan altas y que vos no podés acceder a un determinado crédito, lo que pasa es que, bueno, las empresas que se encuentran apalancadas o que están resistiendo, bueno, por ahí es 2025, vemos qué es lo que sucede en el 2026, bueno, se enfrentan a un panorama en el que lamentablemente no pueden seguir renovando esa deuda y va a verse afectado esa actividad y desafortunadamente van a terminar en un contexto en el cual van a seguir con el cierre de lo que son las empresas. Y esto no es algo para menospreciar, porque cada vez que la Argentina entra en un panorama recesivo, se destruyen puestos de trabajo, pero cuando vuelve a recuperarse mínimamente, no es que se vuelven a crear en la misma magnitud. ¿Por qué? Porque vos tenés empresas cada vez más pequeñas
que están precavidas nuevamente a expandirse y desafortunadamente nuevamente los puestos de trabajo no se vuelven a crear en esa misma proporción. De hecho, te pongo otro dato, ¿no? Relacionado con el tema del empleo, los salarios reales. Los salarios reales que un poco se han recuperado con respecto por la desaceleración de lo que es la inflación, pero que todavía siguen amesetados. ¿Por qué? Porque no hay puestos de trabajo, no hay productividad. Vos tenés un problema estructural de productividad. ¿Qué quiere decir la productividad? Es, bueno, vos, Eduardo, yo, Natalia, ¿cuánto producimos en el día, no? ¿Cuánto? ¿Y esto de qué depende? De dos componentes: capital físico, inversión en capital físico, tecnología, etcétera. Hoy en la Argentina eso básicamente no existe. Y inversión en capital humano, educación. En la Argentina no han presentado una reforma educativa. Hoy la gente no es productiva, o sea, por estos dos factores de producción. Entonces, ante la falta de productividad, claramente que los salarios no van a crecer en, digamos, la misma sintonía, sumado al aumento de lo que es el desempleo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo, digamos, en el 2026? Que vas a tener una clase media más empobrecida. Es cierto que los más vulnerables, algunos han salido de la pobreza por la baja de la inflación, etcétera, pero también es cierto que mucha gente que estaba más lejana a la línea de pobreza, hoy se está acercando a la línea de pobreza. Entonces, tenés mucha gente que está concentrada sobre la línea de pobreza. Mucha clase media, que antes era considerada media baja, hoy ya dice, che, ni siquiera soy clase media. Bueno, ese es el miedo que a mí me da, ¿no? Por ejemplo, a veces se pone como ejemplo Paraguay. Lo digo con todo respeto a los amigos paraguayos. En Paraguay no hay clase media, hay una clase alta muy rica y una clase baja muy pobre. Y en el medio no existe nada. Y Argentina siempre prevaleció la clase media trabajadora que tenía aspiraciones y con esfuerzo podía llegar a ser clase alta o a mantenerse una clase media bien, digna, teniendo una buena vida. Digo, eso es lo que a veces me para las antenas, pero digamos que la gente tampoco se calienta mucho. Somos un país, perdón que te hago la acotación con Paraguay, porque yo viajé bastante también a Paraguay. La gente debería viajar más. Lamentablemente no tenemos esa posibilidad por cómo se han dado, digamos, las políticas económicas, pero porque viajar te genera una apertura mental, ¿no? Y apertura de cómo vive el resto del mundo. En Paraguay tenés calles de tierras de Asunción. Se suspenden las clases universitarias, primero porque a veces no hay docentes, y después también porque lamentablemente se inunda, llueven 2 gotas, se inunda todo y no pueden salir de sus hogares, no pueden trasladarse las personas. Entonces, han logrado estabilidad macroeconómica, pero después no han avanzado en otras reformas, que hoy en la Argentina, yo digo, ¿cómo puede ser que somos un país que supuestamente nos mofamos de nuestra calidad educativa con respecto a la región latinoamericana? Y el presidente habla mucho de capital humano, tenemos supuestamente una ministra de capital humano y no han presentado después de 2 años de gobierno una reforma educativa cuando está en una situación de emergencia, no solamente en la secundaria, también en la universidad. Entonces, ¿realmente están preocupados por el desarrollo, el crecimiento económico del país? Estuvimos hablando de los bancos extranjeros, ¿no? Estos 2 casos, 2 bancos españoles. ¿Qué pasa con los bancos argentinos? ¿Cómo es la situación? Muchos también han presentado los balances en una situación bastante crítica. ¿Por qué? Porque le han incrementado en el último periodo de tiempo lo que son los encajes. ¿Por qué aplicó estas políticas de suba de tasas de interés, suba de los encajes, ¿no? Que no inició con las elecciones de provinciales en provincia, digamos, de Buenos Aires. Inició mucho antes, con el desarme de las LEFIs, que fue un error del equipo económico de Caputo, ¿no? Eso generó un excedente de peso fenomenal, mucha incertidumbre, que se disparara el tipo de cambio, que salieron a intervenir dentro de lo que son las bandas, y se generó una corrida que fue acrecentada por las elecciones provinciales. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta de ese gobierno? En vez de soltar el tipo de cambio, obviamente iban a tener una corrida, todo lo que ya conocemos, empezaron a subir los encajes. Eso generó que, lamentablemente,
Además acortó el plazo, o sea, antes era mensual, tenía que generar un promedio semanal, que lamentablemente los bancos estuvieran en dificultades y salieron a decir, bueno, que los bancos actúen como eso, como, bueno, estás en la Argentina, o sea, ¿qué quieres? No. Vuelvo a repetir, no tenemos un mercado de capitales como los Estados Unidos. Obviamente que los bancos siempre van a querer, digamos, ser lucrativos. Ahora, generar las condiciones necesarias para incentivar esa actividad, no para retrotraerla, porque, a ver, no es que es afectado Santander, es afectado Galicia, lo que sea. Es afectado claramente que el sector privado es el que, la verdad, no ve, digamos, que pueda llegar a tener un crédito, un préstamo, etcétera. Entonces, ahí tenemos, y yo creo que nuevamente para los próximos meses, más allá de que muchos dicen, bueno, va a empezar a traccionar más, la intervención financiera va a encontrar un tope, justamente por eso, porque el incremento del riesgo sigue siendo alto y ahí nuevamente no hay capitales. Vos no ves que están entrando capitales de afuera para generar este sector fructífero para que se generen ese tipo de préstamos. Natalia, ¿Argentina nunca logró un sistema financiero que gane plata prestando a largo plazo, apostando al crecimiento? No, desafortunadamente, inclusive, digamos, este gobierno ha incentivado mucho lo que es la actividad. A ver, yo no estoy en contra del desarrollo del sector financiero. Yo lo que digo es que no toda la artillería esté puesta para ganar guita en el muy corto plazo. Porque, ¿qué pasa? Para poder tener esos capitales, ¿no? El gobierno, ¿qué es lo que incentiva? Bueno, el incremento, tasas de interés atractivas. Somos un país riesgoso, tenemos que ofrecer tasas de interés más altas con respecto al resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Entran capitales, pero son los famosos capitales medio golondrinas, ¿no? Entonces dicen, bueno, está bien, mientras en la Argentina esté planchado el dólar, mientras la tasa de interés sea lo suficientemente alta, yo vendo los dólares, ¿no? Cambio por esos pesos, los meto en un bono de moneda local y obtengo, digamos, ese rendimiento. Pero cuando en algún momento se revierte esas expectativas y uno dice, bueno, por ahí empieza a subir el dólar, empiezan a desconfiar que pueda mantener lo que es el tipo de cambio, ¿qué es lo que hacen? Saco, ¿no?, de este instrumento en peso, dame esos pesos, los cambio al dólar, por eso empieza a subir lo que es el tipo de cambio y saco la plata para afuera. Vos no ves que esté la plata yendo bueno, apuesto por la Argentina porque quiero poner una empresa, quiero generar puestos de trabajo, quiero tener un retorno en 2, 3 años, algo que sucede en otras partes que tampoco son muy lejanas. En Brasil sucede, acá en la Argentina no sucede. Pero claro, ¿quién va a invertir en un país que no hay perspectivas de crecimiento económico? Hoy tenés una estructura productiva que depende mucho de lo que es el mercado, digamos, local, ¿no? Las empresas locales dependen mucho del consumo local. Después, hay algunas que tienen perspectivas exportadoras, que tienen productos con algún tipo de diversificación que justamente logran colocarlos en el resto del mundo. No sé, los vinos. Los vinos, claro. Tenemos vinos argentinos muy buenos que son consumidos en Estados Unidos. Ahora bien, si vos tenés un tipo de cambio planchado, bajo, y bueno, el norteamericano, ¿qué te dice? No, mira, prefiero consumir el vino francés que el vino argentino, porque el vino argentino está un poco más caro. Entonces, prefiero comprar. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Destruyendo a las pocas empresas que tienen perspectivas exportadoras. Y ahí está el meollo de la cuestión. ¿Por qué? Porque la producción primaria, su oferta, es inelástica a lo que es el tipo de cambio. Ahora bien, aquellas que tienen cierta diversificación sí son sensibles en cierto grado a lo que es el tipo de cambio. Entonces, vos quizás con un tipo de cambio muy planchado por cuestiones meramente electorales, porque yo no creo que en la perspectiva de Javier Milei esté, bueno, intervengamos el mercado cambiario porque queremos, no sé, en un tipo de cambio más bajo, favorecer a los trabajadores. No, porque sabe que si sube el tipo de cambio nuevamente, por ahí la desinflación no la va a poder mostrar tan rápidamente, porque el tipo de cambio va a estar subiendo, le quita votos al final del día, y esto es lo que cualquier político no quiere. Entonces, por una cuestión meramente política, está sacrificando empresas locales que pueden llegar a exportar, que son exportadoras,
por una cuestión meramente de corto plazo. A eso quiero llegar. Y para vos poder desarrollarte, vos no podés depender únicamente de lo que es la producción primaria, la energía, la minería. Vos lo que querés son empresas cada vez más diversificadas, producir de todo. Esa es la realidad. Nosotros sí queremos Whirlpool. Yo quiero que compitan, pero quiero tener un Whirlpool, quiero tener empresas con alta tecnología. Si tenemos el capital humano, si tenemos las posibilidades, tenemos una tierra hermosa, extensa, tenemos la infraestructura. Muchos países limítrofes como Paraguay, habíamos mencionado, no tienen ni siquiera rutas. Nosotras sí la tenemos. Bueno, habrá que meterle, pero bueno, tenemos algo. Entonces, tenemos con qué. ¿Por qué nosotros vamos a dar marcha atrás con eso? ¿Para qué? Para incentivar qué cosa. O sea, no hay perspectivas para adelante si nosotros nos focalizamos solamente en lo que es el corto plazo. Yo tampoco estoy pidiendo algo muy intervencionista, todo lo contrario. Yo digo, dejá que las fuerzas del mercado regulen lo que es el tipo de cambio. Natalia, muchísimas gracias por desburrarnos en este tema. Un fuerte abrazo. Gracias a vos, un fuerte abrazo.